con brasas del altar. Habla, oh Dios, háblame. Heme aquí, diré a tu llamar. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al celeste Edén. Ojalá que aquel solemne día Él me diga, hijo, has hecho bien. Habla, oh Dios, háblame, tócame con brasas del altar. Habla, oh Dios, háblame, heme aquí, diré a tu llamar. Amén. Quiero saludarle con la paz del Señor, hermanos. Abra su Biblia, ya que está de pies, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos mirando los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 12, y el versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7, dice así: pero a cada uno le dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Tome su asiento, hermanos. Hoy vamos a hablar del don de la profecía, ¿no? Hemos llegado al don de la profecía, un don muy usado, ¿no? Y mal usado también en la profecía. La profecía, según el diccionario, hermano, es un don sobrenatural que da a conocer las cosas escondidas y las que van a acontecer. Eso es la profecía. Las cosas escondidas y las que van a acontecer, eso significa profecía, ¿no? Quiere decir que no es que uno tiene que saber para profetizar, ¿no? Justamente el don trabaja, tiene que estar dentro de la iglesia para trabajar, para descubrir lo oculto que hay dentro de la iglesia y prevenir a la iglesia de lo que va a venir, o lo que va a acontecer, o lo que va a pasar, o las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios no habla a través de profecía. Estamos hablando del don. Después está el ministerio profético. El don es uno y el ministerio es otro. El don está atribuido a cualquier hermano que tenga el bautismo en el Espíritu Santo, le puede ser dado el don de profecía. Ahora, el ministerio profético solamente le es facultado
a los hombres, a quien Dios llama, le he facultado el ministerio profético, ¿no? La Biblia relata muy poco del ministerio profético. Siempre menciona uno en la Biblia que es Agabo, que tenía, que lo menciona como profeta. Después, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento y el apóstol Pablo también, hermanos, los grandes hombres de Dios, los apóstoles mayormente tenían todos los dones. ¿Por qué? Porque tenían todos los ministerios, porque tenían que enseñar sobre eso. Ahora el don se manifiesta en cualquier hermanito o cualquier hermanita puede tener el don de profecía, ¿no? El otro día me llamaba un hermano de Corriente cuando yo explicaba sobre los 5 ministerios y él me decía que los hermanos estaban mirando la transmisión y escucharon que solamente le he distribuido a los hombres el ministerio profético y ellos creían que el don era lo mismo que el ministerio. Entonces entré a explicarle que el don es una cosa, el don es un regalo, ¿no? Yo le regalo mi Biblia al hermano Sergio, yo me voy, él se queda con la Biblia. Es el don. Ahora, el ministerio es dado directamente por Dios al hombre. Entonces, nosotros estamos hablando de los dones espirituales. Y el don de profecía, hermanos, como mencionamos, es para revelar misterios, ¿no? Cosas ocultas que hay en la iglesia. Siempre, hermano, hubo profeta dentro del pueblo. Siempre. En la antigüedad, mayormente Dios se movía a través de profetas y anunciaba al pueblo lo que iba a acontecer, lo que iba a venir. Es un don muy ingrato, porque el verdadero profeta, vamos a hablar del que tiene el don de profecía y que lo usa legítimamente como Dios manda, porque yo puedo tenerlo, pero puedo clasificar, ¿no? Porque el hermano más humilde le profetizo, hermano, le entrego lo que Dios me da, aquel que tiene más plata ya le esquivo, y no, el don no trabaja así, ¿no? Uno tiene que entregar lo que Dios le da, sea quien sea, o tenga ministerio o no tenga, porque Dios no tiene acepción de persona para hablar con la persona, ¿no? Dios habla. Cuando tiene que hablar, usted mira, hermanos, la vida de los profetas, mayormente casi todos terminaron mártires, murieron mal por este don, ¿no? Humillan Micaía, que le meten en la cárcel, le dan pan de angustia y agua de aflicción, porque los profetas no tenían miedo para enfrentar a los reyes. Y no es que le mandaban decir, se iba y se le paraba y le decían, porque es el verdadero profeta, hermano, ¿no? Bendito sea Dios, hay que ir y ponerle los dedos y hablarle de parte del Señor. Así dice el Señor, ¿no? Bendito sea Dios, así dice el Espíritu Santo. Hermanos, ¿para qué? Porque si usted, primeramente usted tiene que estar seguro que Dios le habló. ¿Me entiende? Usted tiene que estar seguro, no sé si es Dios que me habló, no es Dios, no, directamente no es Dios. Dígale que directamente no es Dios, porque la voz de Dios es inconfundible. Cuando Dios habla no confunde a nadie. Dios no es Dios de confusión. Cuando Dios habla, hermano, es claro. Aleluya. Y se enoje quien se enoje, va a pasar tiempo y la persona va a reconocer que fue Dios quien la habló. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces Dios, aleluya, ¿a quién le entrega este don? Dios le da ese regalo. ¿Para qué? Para trabajar. Los dones son del Espíritu y para trabajar. Dice, hermanos, hemos leído la palabra que a cada uno le he dado para provecho. Los dones son para aprovechar. Para provecho de la iglesia son los dones. Usted no sabe quién se siente al lado, ¿no? Usted no sabe quién es el que llega en su casa. Pero cuando hay profeta, empiezan a descubrir lo que hay dentro del pueblo, ¿no? Hermanos, y qué tremendo es cuando el profeta es dirigido por Dios
y no calla cuando Dios le habla, porque descubre lo más íntimo, lo secreto que hay dentro del pueblo, descubre a través de este don maravilloso que es la profecía. Sea bendito el nombre del Señor. Mire, hermanos, no todas las profecías nosotros tenemos que creer, porque hay algunas que son de Dios y otras que no son de Dios. ¿Me entiende? Algunos profetizan, algunos que no predican, sino que vienen y profetizan nomás. ¿No? Y el pueblo no se puede llevar con profecía nomás. Al pueblo tenemos que llevarle con la palabra. Están media hora predicando y 25 minutos profetizan. Hermanos, esto no es así, ¿no? Y cada rato Dios le habla, cada rato Dios que me dijo esto, me dijo aquello. Vamos a mirar, hermano, lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. El apóstol habla, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, y el versículo 20, verso 19 dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. No menosprecie la profecía, pero examinad. ¿Por qué? Ninguna profecía puede ir en contra de la palabra. ¿Me está entendiendo? Ninguna profecía puede contradecir la palabra. Yo cuento, hermano, una vez estuve en Buenos Aires y me dijo un hermano, no, era miembro de la iglesia, y estábamos hablando y me dice: ¿sabe qué, hermano? Mi esposa estaba enferma y el Espíritu Santo me habló y me dijo: levántate y úngele con aceite. Y le digo: mira, hermano, Dios no le habló. No era Dios que le habló, pues no era Dios. ¿Por qué? Me dijo: porque Dios nunca va a salir de su palabra. ¿Me entiende? Porque la Biblia dice que la unción de aceite es para los enfermos y tienen que ungir los ancianos. ¿No? ¿Está algún enfermo? Dice el apóstol Santiago: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. ¿No? No hay una profecía que ella ungía al teclado, ungía la pared, ungía la casa. No. Hermanos, tenemos que ungir solamente a los enfermos. Así dice la palabra del Señor, hermano. No se puede ungir por prosperidad, no se puede usar una unción para casamiento, no. El Espíritu Santo va a hablar de acorde la palabra y nosotros tenemos que examinar. Tenemos que examinar. Usted esté atento, hermano, porque cuando la profecía no es de Dios, siempre va a dejar una ventanita abierta para que usted se dé cuenta. Siempre se va a dar cuenta, hermano, bendito sea Dios, cuando la profecía no es de parte de Dios. Y sabe que, hermano, en esto hay que tener cuidado. Y, hermanos, estamos leyendo que no menospreciemos la profecía. Nosotros no menospreciamos este don, de lo contrario, le pedimos a Dios que Dios manifieste ese don en la iglesia. Ahora, hermano, bendito sea Dios, en un culto no puede provocarse un desorden y haber 20 profetas que caminen para acá, caminen para allá. No, Pablo dice que si hay, ojalá que todos profeticen, dijo Pablo, pero de a uno, no todos, de a uno que vayan profetizando, hermano. Yo estuve en lugares, hermanos, bendito sea Dios, donde me profetizaron 20, 25. Y uno me decía una cosa y otro otra. Y alguno no es de Dios. Porque Dios no puede estar hablando una cosa y otra, hermano, no. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con este don maravilloso que es el don de la profecía. Hermanos, ¿qué más? Examinarlo todo, dice Pablo, y retengan lo bueno. Examine. No vaya a creer en cualquier cosa que usted vaya a parar mal. Porque hoy se levantaron tantos falsos profetas que hablan
mentiras. Entonces por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, hermano, y estar atentos a esto. Estar atentos, hermano, cuando se manifiesta este don. Bendito sea Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, hermano, capítulo 1, verso 21. ¿Encontró? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Me entiende? Cuando la profecía viene por voluntad humana es porque no es de Dios. Por ahí se va a la casa de Lucas y le contó algo y a la noche viene y profetiza. Esa es traída por voluntad humana. ¿No? Por allá está enojado con Hermes y a la noche viene y le profetiza a Hermes. Hermanos, nunca una profecía es traída por voluntad humana. Se ha glorificado el nombre de Cristo. Oh, qué cuidado tenemos que tener, hermano, porque hoy están trayendo que desate una palabra profética. Y voy a soltar esta palabra profética. No, nunca la profecía es traída por voluntad humana. Sea bendito el nombre del Señor. Hermanos, cuando viene la profecía por voluntad humana, es porque no es de Dios. Yo te profetizo. No, ni una profecía es traída por voluntad humana. Sea glorificado el nombre de Cristo. Acá hay una revelación divina. El profeta tiene que escuchar la voz de Dios y repetir lo que Dios le dijo. Él es, aleluya, un parlante. Como dijo, aleluya, el profeta, hermano, allá en el desierto. Juan el Bautista, vos sos Jeremías, no, dijo, vos sos el Mesías, no. ¿Quién sos vos? Yo soy una voz. Yo soy una voz que clamo en este desierto. Yo soy la voz de aquel que me habla. Gloria a Dios, yo soy la voz de aquel que me está dictando lo que tengo que decir. Yo soy la voz, andaréis en el camino. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, ninguna profecía puede ser traída por voluntad humana. Tengo una palabra profética. Hoy se está escuchando mucho. Tengo una palabra profética. ¿No? ¿Cuántas personas llegan a veces en la casa? Yo vine para que me profetice. No, la profecía no depende de nosotros. No es traída por voluntad humana. ¿No? ¿Qué dice más Pedro? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Hablaron. ¿Quién le inspiró? El Espíritu. Le inspiró para que hable. No es traída por voluntad humana. Guárdese eso en su corazón, hermano. Porque hoy la gente quiere profetizar demasiado. Y le erran lejos. Entonces por eso estamos enseñando, hermano, sobre esto. Ven demonios para todos lados. ¿No? Tienen sueños para todos lados. No, vamos a enseñar, hermano, sobre este don que es tan maravilloso, que tiene que estar en la iglesia, pero tiene un orden. Este don para manifestarse
en la iglesia. Sea bendito el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 4. Ahí nomás de vuelta a su Biblia. Verso 1. Amados, no creáis en todos los espíritus, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No vaya a creer en todo. Hermano, hay veces somos tan vulnerables ante estas cosas. Somos tan necios. Tenemos enseñanza y corremos atrás de cualquiera. Porque no profetizó, no entregó esto, no dijo aquello. No, usted áncrese en la palabra. No, hermano, porque a mí me profetizaron que yo tengo que ir a los campos y se levanta y se va. Probad los espíritus. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas salieron. Tuve en misión, hermano, en la casa de un hombre multimillonario que tiene una agencia, tiene más de 40 Toyota nuevas metidas en la agencia, después autos de diferentes clases. Estuvimos conversando y no te habló nada el Señor para mí, me dijo. ¿No te habló nada el Señor? ¿Alguna palabra? No, hermano. Oramos, leí una palabra. Ya va a venir el profeta, dijo. Ya va a venir el profeta. El profeta había sido que venía y profetizaba todo bien ahí y salía con el bolsillo lleno. De esto hay muchos. ¿No? De esto hay muchos. Por eso hay que anclarse en la palabra. Bendito sea Dios. Probad los espíritus. ¿No? Dijo el apóstol Juan. Si son de Dios, ¿por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quiere decir que donde usted va a encontrar falso. Y como dijo Micaías, van a ir escondiéndose de aposento en aposento por las mentiras. Gloria a Dios. El verdadero profeta, hermano, no el que realmente tiene este don maravilloso, no se apura si le creen o no le creen. Porque él sabe que Dios va a cumplir su palabra. Va a pasar el tiempo, pero aleluya, aunque nadie le crea, Dios va a sacar a reducir que él fue el que habló. Y con lágrimas va a tener que reconocer que Dios es el que usó a ese hombre, a esa mujer, para que hable de parte de Dios esa palabra. Probá los espíritus, a ver si son de Dios o no son. ¿No? Porque hay algo, hermano, que Dios nada va a hacer sin antes revelar. Nada. Dios siempre va a hablar. Dios siempre va a advertir. Mire lo que dice el profeta Amós. Gloria a Dios. Amós, capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. No va a hacer nada. Ahora, Él te habló, vos no obedeciste, atenete a las consecuencias. Porque Él ya te habló. Usted no creyó. Hay veces, hermano, sabemos que es de Dios, pero como decimos nosotros, hermano, aquí en Argentina, en Formosa, no hacemos lo desentendido. Dejamos pasar.
Y encontramos otro falso que nos dice lo contrario. Y vamos y preguntamos a aquel carnal y nos dice, no, no ha de ser de Dios, hermano. ¿Cómo Dios te va a hablar así? Dios no se apura. Dios no se apura. Va a pasar 10 años, va a pasar 20 años, pero Dios va a cumplir con lo que habló. Sea bendito el nombre del Señor. Yo tenía 19 años, hermanos, allá en medio del campo, era tractorista, ni siquiera conocía Buenos Aires, ni Formosa capital. Ahí estaba, hermano, en medio del campo. Y Dios me habla por un profeta, por un hombre que tenía el don de profecía. Un hombre fiel. Y me dijo, yo te voy a llevar, el Señor me habló y me dijo, te voy a llevar a predicar en diferentes lugares. Y va a llegar un momento que te vas a bajar de un avión y vas a subir en otra. El mismo profeta nunca había subido en avión. Ni siquiera conocía lo que era un avión, pero estaba escuchando la voz de Dios y transmitiéndome. ¿Dónde iba a ir? Algunos se reían, algunos no, ¿a dónde iba a ir este campesino? ¿A dónde iba a viajar? Pasaron casi 20 años. Cuando hice escala de Brasil a Londres, el Señor me hizo acordar de lo que me habló 20 años atrás. No hará nada Jehová el Señor sin antes avisar a sus siervos los profetas. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso es importante este don maravilloso. Hermano, bendito sea Dios, Él no va a hacer nada sin antes revelar a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién lo temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si Dios le toma a alguien, ¿a quién le va a tener miedo? ¿De quién va a temer? ¿De quién va a temer? Hermanos, yo tenía 10 años cuando estuve en un culto, estaba un profeta llamado Ramón Padilla y empezó a profetizar. Dijo, veo en el sur de Argentina derramamiento de sangre. Veo, dijo, que por las calles de Buenos Aires hay alboroto y entran en un supermercado y saquean. Veo, dijo, sangre derramada por las calles de Buenos Aires. Pareciera que estaba tan lejos. En la guerra de Malvinas, el 82, hubo derramamiento de sangre en el sur. En el 2001 hubo saqueo. Porque Dios no va a mentir. Dios va a hablar, si Jehová el Señor habla. No hará nada sin antes avisar a sus siervos los profetas. Por eso estamos mirando, hermano, que tiene que estar este don maravilloso aquí. Tiene que estar dentro de la iglesia. Y Dios, hermanos, va a advertir. Yo estaba predicando en Juárez. Y Dios me dio un mensaje aquella noche. Estaba predicando cuando Acab cayó en la batalla. Y le dije, el arco está tensado. La flecha de Dios está tensada. Y estaba el director de la radio y le dije, la flecha está tensada para ti. Y la flecha de muerte. De golpe cae enfermo y cada vez más grave. Cuando el pastor Rubén se fue a orarle en el hospital, él le miró y le dijo, la flecha del Señor me alcanzó.
y no me voy a levantar más de aquí. Partió a la eternidad. No hará nada Jehová el Señor sin antes avisar a sus siervos los profetas. Por eso cuando Dios habla, hermano, esté atento, Dios no juega con nadie. Cuando Dios habla, más vale que usted obedezca. Cuando Dios habla, más vale que el hombre tiemble. Bendito sea Dios, si Dios le habló algo, no te quiere reír. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, cuando los ángeles vinieron y le dijeron a Lot, saca de acá tu yerno, saca de acá tu hija, porque vinimos a quemar esta ciudad. Los yernos de Lot se rieron, los yernos de Lot se burlaron. Pero cuando vinieron de vuelta, al rayar el alba, le dijeron, salga tú, tu hija y tu esposa, porque vamos a quemar esta ciudad. Ya los yernos no tuvieron más oportunidad de parte de Dios. Ya los yernos fueron borradas de la memoria de Dios. Por eso cuando Dios te hará aquí, ama, cuando Dios te habla, no dejes pasar lo que Dios te dice. No dejes escapar lo que Dios te dice. Tiembla, porque cuando Dios habla, la tierra tiembla. Sea bendito el nombre del Señor, no te arrepientas tarde. No pida oportunidad tarde. Dios te habló. Y a veces Dios está a su siervo de lejos y nos habla. Nos damos oído. Dejamos pasar. Pero va a llegar el momento que Dios va a cumplir. Santo. Va a llegar el momento que Dios va a cumplir. Va a llegar la hora que Dios va a cumplir. Oh, querido. Viene a mi memoria una escena terrible. Yo tengo una hermana que es esposa de un pastor. Era muy rebelde. Y un día mi hermana Rita, que ya está con el Señor, estaba cantando un himno. Esa mi hermana tenía un chico que era mi edad, robusto, Elías. Era mi edad, muchacho. Tenía 3 años. Y estaba cantando mi hermana Rita un himno y le dijo, si no dejas esa rebeldía que hay en tu corazón, Dios te va a quitar ese niño que está en tu brazo. Terminó el culto, le llegó a la profeta y le dijo, ¿qué me vas a venir a profetizar eso? Anda a profetizarle a otro. Y le dijo algunas palabras más que no es lícito nombrar en el púlpito. Pero al mes, una tarde se empezó a enfermar el niño. Toda la noche oraron. Se empezó a agitar cada vez más. Buscaron un carro para sacarle a Villa 213. Pero cuando iba por el camino, el niño partió. Allá venía con el hijo muerto en los brazos. ¿Por qué no hice caso? ¿Tendrá dueño este mensaje esta noche? ¿Por qué no hice caso cuando Dios me habló? Oh, querido, Dios va a ejecutar lo que Él habla. Sanda arriba gast. Senda leveguei. Dios va a ejecutar lo que Él dice. Por eso, más vale, hermano, estemos atentos a la voz de Dios. Escuchemos cuando Dios habla. No hará nada Jehová el Señor sin antes revelar a sus siervos los profetas. Aleluya. Mateo capítulo 7, verso 15.
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guárdense. Vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y más abajo dice, por su fruto le conoceréis. Ah, profetiza lindo, pero lleno de ira. Profetiza lindo, pero lleno de soberbia. Profetiza lindo, pero su vida deja mucho que desear. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. ¿Qué quiere decir la palabra lobo, hermano? El lobo es el que devora el rebaño. No es aquel que cuida el rebaño, sino el que devora el rebaño. Ese es el lobo. El que lastima, el que mata, el que destruye el rebaño. ¿No? Parece que por fuera ama el rebaño, pero cuando empieza a salir las palabras de adentro, destruye el rebaño. Entonces, hermano, por eso tenemos que tener cuidado nosotros cada vez más. Deuteronomio, capítulo 18. Versículo 18. Profeta levantaré en medio de sus hermanos. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y le hablará todo lo que yo mandare. Por eso lo vuelvo a repetir. El profeta tiene que recibir la palabra de Dios y hablar lo que Dios le manda hablar. No agregar ni quitar, lo justo y necesario. No agrega ni quita. Lo que Dios quiso hablar, eso habla. Y lo que Dios no quiere hablar, ¿para qué va a hablar? Profeta levantaré en medio de ti y pondré la palabra en su boca. ¿Y qué? Va a hablar lo que yo le mande hablar. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo. Verso 19. Va cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Lo que recién estábamos hablando. Por eso la profecía, hermano, hay que tener mucho cuidado. No, para mí que no era de Dios esto. Bueno, usted sabe cuándo es de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios sabe que cuando no es de Dios te pueden estar prometiendo una empresa grande, pero vos sabés que te están mintiendo. Y cuando es de Dios te están diciendo que te arrepientes y vos sabés que la verdad que tenés que acomodarte. El que no oye la palabra, yo le voy a pedir cuenta. En otra palabra le voy a decir, te hablé y no obedeciste. Ahora, arreglate, compañero. Porque yo te hablé, no quisiste escuchar, entonces yo te voy a pedir cuenta. Hermanos, por eso este don tenemos que usarlo y no tener miedo. Dios le dijo a Ezequiel, cuando yo le amonestare y tú le hablare, si él no obedeció, tú quedas libre de la sangre de él. Pero si tú no le amonestas lo que yo te digo, él va a morir por su pecado. Pero la sangre de él voy a demandar sobre tu cabeza. ¿Me entiende? Usted no tiene que mirar, hermano, qué pastor, qué evangelista, cuando Dios le da el mensaje.
Porque, le vuelvo a repetir, Dios no hace excepción de personas. Dios habla. Bendito sea Dios. Habla. ¿No? En Brasil fue un profeta de misión y estaba un pastor con una iglesia tan grande. Y se le dio vuelta y le dijo, oh sacerdote Lit, vas a caer de tu silla y te vas a morir. Había sido que el hijo del pastor andaba en pecados morales terribles y el papá sabía. Iba viajando el pastor y reventó una goma del auto, dio vuelta con el auto y se mató. ¿Será que era Dios? Ya que al pastor Dios le está hablando, ¿eh? ¿Y quién es el pastor para que Dios no le hable? Sea bendito el nombre del Señor. Si yo le hablo, gloria a Dios. David era profeta, era el dulce cantor de Israel, era ungido por rey, pero Dios no miró la jerarquía ni la estrella que él tenía. Cuando tuvo que enviarle a Natán al palacio, no le tembló el pulso a Natán para decirle, ese hombre era tú. Ese hombre sos vos. Pescaste contra Jehová, hiciste esto y esto y esto y esto. Oh, que Dios levante Natanes. Que Dios levante, aleluya, Samuel. Que le digan a Saúl que son esos balidos de vaca y bramido de oveja que estoy escuchando. Santo es el nombre del Señor. Oh, Rabagasamalaya. Sea bendito el nombre de Cristo. Aleluya, esos profetas no decían acá y no, iban y le ponían los dedos. Esta es tu situación. Si no quiere escuchar, es problema de él, querido. Es problema de él. Ya va a ver. Quédese tranquilo. Gloria a Dios. Verso 20. El profeta que tuviese presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare el nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Ay de lo que profetizan mentira. Ay de lo que dicen Dios dijo y Dios no dijo nada. Ay de lo que desatan palabras proféticas sin que Dios haya hablado. Tal profeta va a morir. Tal profeta, dijo Dios, va a morir. Ahora mire la característica que Dios da. Verso 21. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Es palabra que Jehová no habló. Si no aconteciere. Ahora cuidado cuando Dios habló. Porque el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. No va a pasar. Estaba el pastor Zoilo Silveira, uno de los pastores más respetados que nosotros teníamos en la Asamblea de Dios, en Iguazú haciendo apartamento. Estaba para hacer apartamento de obrero. Y se levantó un hermanito muy humilde y le dijo, no haga lo que está por hacer. Porque si hace, no vas a llegar a tu casa.
Y él dijo, bueno, ya el trabajo estamos programados, ya tenemos que hacer. Parece que es de Dios, dijo, pero ya, vamos a hacer. Y hizo el apartamento. Venía de Iguazú. Y cuando venía bajando de un cerro de Iguazú, se cortó la dirección del auto. Y dio vuelta, y cuando dio una vuelta se abrió la puerta y él cayó. Y la otra puerta la apretó acá. Murió instantáneamente. Dios le dijo que no haga. Porque si hacía, no iba a llegar a la casa. ¿Se cumplió o no se cumplió? Si lo que hablare no se cumpliere, es porque no es palabra de Jehová. Se va a cumplir, hermano. Cuando Dios habla, espérele, porque se va a cumplir. Así dice la palabra, que lo que Dios habló se va a cumplir. Sea bendito el nombre de Cristo. Por eso, hermano, nosotros tenemos que estar atentos. Cuidado con la soberbia, hermano, cuando Dios habla. Cuidado. No, Dios es tremendo. Hacemos pasar por chiste. ¿No? Bueno, lo hacemos los desentendidos. Ya va a pasar. Hace un año no se cumplió. Llegó el momento que Dios ejecuta. Pedimos misericordia, pero ya es tarde. Oh, siento al Señor. Todo lo que iba a acontecer, Dios no habló acá. Dios no habló acá lo que iba a acontecer. Y Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue hablando. Póngase en la brecha, hermano. No tengan poco la voz de Dios. Oh, te adoramos. Hay muerte, Sergio, en columna de fuego. El ángel de la muerte anda recorriendo para los rebeldes, hermano Hermes. Sea bendito nombre del Señor. El ángel de la muerte está por recorrer hogares. Por eso apresúrate a hacer caso a la voz de Dios, a hablar, aleluya, a obedecer a lo que Dios habla antes que sea tarde. Sea glorificado, sea alabado Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Por eso tenemos que obedecer a lo que Dios dice. Obedecer a lo que Dios está hablando. Hacer caso. Conocemos la voz de Dios. Sabemos cuando Dios está hablando. Sentimos cuando Dios nos habla. Nos quiebra por dentro. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Jeremías capítulo 23. Verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no le hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo. Ahora no es cualquiera que puede profetizar, amigo. Hay que estar en el secreto. ¿Para qué hay que estar en el secreto? Para escuchar lo que Dios quiere hablar con el pueblo. Yo no le envié esto, pero ellos salen corriendo a querer profetizar. Dijo Dios, no.
si hubiesen estado en mi secreto, hubieran oído mis palabras. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Pero si ellos, dice el 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y yo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Mire qué importante el profeta, hermano. Porque cuando habla puede hacer volver a aquel que está equivocado. Puede hacer acomodar a aquel que está desacomodado. Pero para eso el profeta tiene que estar en el secreto. Tiene que tener intimidad con Dios. Tiene que escuchar y discernir, el oído bien afinado, para saber que es Dios que le está hablando. Que es el Espíritu de Dios que le está hablando. No es cualquiera. Si hubiese estado en mi secreto, yo le hubiese hecho oír mi palabra y hubiesen librado del mal a mi pueblo. ¿Qué dice más, hermano? Verso 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en lo escondrijo, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Profetizaron mentira en mi nombre diciendo, soñé. ¿No le suena medio familiar esta palabra? ¿No le suena muy familiar esta palabra? Profetizan mentiras. Profetizan mentiras. ¿Por qué? Porque no estuvieron en el secreto. Tendrían que estar en el secreto. Y ahí demanda una vida muy difícil para escuchar la voz de Dios. Usted se da cuenta que hay profetas que profetizan por las casas, pero acá no profetizan. Y si él realmente tiene el don de profecía, hermano, esté donde esté va a profetizar. No tiene problema. ¿No? Estamos en Juárez y un hermano le preguntó al hermano Emiliano y le dijo, hermano, ¿por qué cuando está usted y el pastor Salomón yo no puedo profetizar? Y le dijo el hermano, porque usted no tiene el Espíritu de Dios. No, si Dios no tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ni Salomón, ni Masa, ni nadie es alguien para que le ataje a Dios cuando quiera hablar. Usted no profetiza porque usted no tiene el Espíritu de Dios, hermano. Porque si tiene el Espíritu de Dios, no va a mirar quién es Lucas, ni quién es Sergio, ni quién es Rivero, ni quién es Hermes. Él va a hablar. Él se va a parar y le va a decir, paraos en los caminos y pregunten por la senda antigua. Los historiadores dicen que la preparación del Juan el Bautista fue de 30 años y su ministerio duró 1 año. 30 años Dios le preparó para que después de 400 años de silencio se pare y le diga, oh generación de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Que se pare y le diga a Herodes, sos un adúltero, sos un degenerado, tenés la mujer de tu hermano.
Eso le llevó a cortarle la cabeza. ¿A quién vas a agradar como profeta? ¿Con quién te vas a acomodar? ¿Te vas a acomodar con los hombres o vas a hacer lo que Dios te manda hacer? ¿Qué vas a hacer? Estábamos en Roca y estaban desatando palabra profética que era el tiempo de Roca. Y Dios me dio un mensaje. Cuando Josué le dijo, decile que, Dios le habla a Josué y le dice, decile que hagan cuchillos afilados y que circunciden. Decirle a los pastores, estaba el consejo pastoral el que organizaba el culto, decirle a los pastores que los que andan fumando no pueden tocar la música. En un determinado momento se terminó, gloria a Dios. Decirle a los ministros que los que van a los boliches no pueden administrar las cosas santas. Decirle a los pastores que no se puede servir a dos señores. Algunos glorificaban, otros no. Uno se sentó en un banco y me miraba serio. Pero la palabra de Dios golpeó aquella noche. Y cuando hice llamado, todo el pueblo pasó a tirarse de rodillas. Porque no importa, hermano, lo que Dios habla, lo importante es que Dios hable. Lo importante es que Dios hable. Sea bendito el nombre del Señor, porque pareciera dura la palabra de este profeta cuando le decía generación de víbora, pero salían de Galilea, de Judea, de Samaria y casi se zambullían solo en el Jordán. Porque era Dios quien estaba hablando. Era Dios el que estaba diciendo. Era Dios el que estaba advirtiendo. Era Dios que le estaba diciendo, aleluya al pueblo, aleluya arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. No se acomodó, porque Juan el Bautista venía de la línea sacerdotal. No se acomodó con el Sanedrín, no se acomodó con los sacerdotes. Usted sabe que vivió en la cueva de Qumran, vivió allí con los demás expatriados que no participaban de negocios que se hacían en el templo. Podía tener privilegio de comer de los diezmos y las primicias de lo que traía el pueblo, pero abandonó todo para ir al desierto. Santo. Probablemente no serán muchos los que te aplauden cuando hable de parte de Dios. No serán muchos los que te ofrenden cuando hable de parte de Dios. Pero manténgate firme en la mano del Señor y diga lo que Dios manda decir antes que la sangre de aquel sea sobre tu cabeza. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos. Padre de misericordia, Dios de amor. He traído tu palabra, Señor, conforme tú pusiste en mi corazón esta noche. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz y a poner por obra. Rondi la se mando Rudy Beguey.